Hoy estamos en el cuarto característica que nos da Pablo para un líder en 1 Timoteo, el capítulo 3. Y esta lista es tan importante. Muchas veces siempre pensamos en talento, en dones para el líder. Pero Pablo está metiéndose en el área del carácter. Yeah. Y ves, muchas veces si tenemos mucho talento, pero un poco carácter, nos va a venir destruyendo. Va a ser como un carro recio en curvas, pero sin freno. Y el carácter es esencial en la vida de un líder. Y aquí el cuarto punto que él menciona es el dominio propio. Ahora, empezando a buscar y estudiar del dominio propio, encontré que no solo la Biblia habla del dominio propio. Encontré que aún en la revista Forbes, que es una revista de empresarios, hablan de la importancia del dominio propio en un líder. Y luego el ejército de Estados Unidos también, el dominio propio es una característica que buscan en aquellos que van a ir ascendiendo en rango, en liderazgo. Entonces el dominio propio, y me encanta una definición que encontré que nos define el dominio propio, que es pensar antes de actuar. ¿Ves? No actúo inmediatamente en base a mis emociones, a mis sentimientos, sino que analizo lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo, y en base a lo que yo pienso, entonces tomo una decisión. ¿Okay? Entonces, es esencial. Ahora, obviamente las emociones son buenas, las necesitamos, emociones como temor de huir de un perro ladrando rabioso, o emociones de querer impulsar y hacer algo, pero necesitamos junto con esas emociones el dominio propio. Yeah. Que en el momento de tomar una decisión voy a actuar con la cabeza, no nomás visceralmente. Sí. ¿Sí? Y un ejemplo increíble que veo en la Biblia es cuando David está huyendo del rey Saúl. El rey Saúl nos da el ejemplo, lo ves en la vida de Saúl. El rey Saúl es el hombre que nos demuestra lo que es un líder sin dominio propio. Sí. Porque el rey Saúl vez tras vez, de repente se enoja con David y ¡pum!, lo quiere clavar en la pared. De repente el profeta Samuel no llega a tiempo y se desespera y yo hago el sacrificio, lo que Dios ha prohibido. Él lo vemos vez tras vez actuando en base a sus emociones del momento. Lo vemos congelado con temor en algunos momentos, no moviéndose, no haciendo nada. Cuando su hijo Jonatán entonces tiene que tomar la acción, en otros él dejando que su ira queriendo hasta una vez intenta contra su propio hijo Jonatán, ¿verdad? Porque era amigo de David. Pero David aquí lo encontramos en la cueva y está escondido con sus hombres en la cueva. El rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y el rey Saúl entra a la cueva no sabiendo que hay nadie adentro para usar el baño. Y los hombres de David le dicen: hey, Dios te lo ha puesto aquí, ahora es cuando mátalo. Y si David no hubiera tenido dominio propio en ese momento, él mata al rey. Y la historia hubiera sido muy diferente, porque David hubiera llegado al trono habiendo arrebatado algo que Dios tenía para él. Pero él en ese momento, el dominio propio en su vida, dice: no lo voy a tocar. Lo único que hace es que le corta un pedazo de su ropa y dice que aún eso después le remuerde la conciencia. Pero por no haber actuado él en ese momento indebidamente, en base a sus emociones, sino bajo dominio propio, él llega al trono con manos limpias, libre de sangre inocente. Vemos en una ocasión en la cual David sí obra sin dominio propio, donde el esposo de Abigail
están trasquilando las ovejas y están haciendo una gran fiesta para celebrar. Y David manda a uno de sus hombres a decirle: hey, te hemos cuidado tus ovejas, hemos cuidado de tus hombres, mándanos algo de la fiesta, ¿no? Y el hombre es un necio, ¿verdad? Y le dice: no te va a mandar nadie, no sé quién eres. Y David en ese momento permite que sus emociones le ganen. Y él se arma con sus hombres y dice: vamos a matar a este hombre. Pero gracias a Dios, Abigail, la esposa de Nabal, se entera y viene en el camino y lo detiene. Y él le dice: gracias que me has librado de derramar sangre inocente, ¿verdad? Entonces necesitamos, y como Abigail, nosotros, gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo. Sí. Tenemos el Espíritu Santo. Nos dice la Biblia, ¿verdad?, que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Que eso, pastor, debe llenar de esperanza a aquella persona que es impulsiva y que lucha con eso, el saber que es un regalo, ¿no? Y es un resultado del Espíritu habitando en mi vida, ¿no? Y va a venir como un fruto. Sí. Y es algo que tenemos que estar buscando constantemente, especialmente porque la misma Biblia muestra como un hombre sin control propio, sin dominio propio, es como una ciudad invadida sin muros. Entonces eso muestra la importancia, y lo vemos como a través del mismo David. Los momentos más bajos de él es cuando su dominio propio ha sido desafiado de alguna manera. Entonces entonces lo que dice es una ciudad sin muros. En esos tiempos, hoy en día no conocemos ciudades con muros, ¿verdad? Excepto si vamos a Europa y visitamos algunas ciudades antiguas. Pero en ese tiempo los muros eran de protección, para que no pudieran entrar los enemigos, no pudieran entrar los bandidos. Era una protección, un muro. El dominio propio no es que dejo de ser quien soy, no es que dejo de tener esa energía, esa fuerza como líder, pero ese dominio propio, y como mencionabas, André, tengo que buscarlo, tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Entonces tengo este impulso, este deseo: vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. ¿Qué hago? En ese momento le digo: Espíritu Santo, guíame. ¿Es algo que tú quieres que hagamos? ¿Es algo, una reacción correcta? ¿O qué quieres tú, Espíritu Santo, en mi vida? Guíame. Y como líderes, no solo en la iglesia, tenemos que entender el liderazgo en todas áreas. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Yo necesito, como doctor, como maestro en una escuela, como ingeniero, necesito la guianza del Espíritu Santo y ese dominio propio, donde mi impulso natural es ¡fum! Pero antes de hacerlo me detengo y digo: Espíritu Santo, ¿tú qué dices? Sí. Ahora, ¿qué también, pastor? El empresario tiene el Espíritu Santo y claro, es dirigido por él y recibe el dominio propio, pero ¿qué tanto le recomendarías también rodearse de otras personas llenas del Espíritu Santo que le ayuden a como frenar ese impulso quizás o ser dirigido? Exacto, especialmente si esa es una área de tu debilidad. Tú reconoces, el dominio propio no es una fuerza en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Como dices tú, rodearte de otros líderes que sí tienen esa fuerza, esa vitalidad del dominio propio en sus vidas. Y aprender de cómo ellos permiten al Espíritu Santo este fruto manifestarse en sus vidas. Y buscar fomentarlo en mi vida. Y saber, antes de tomar decisiones, tengo que detenerme, decir: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú guías? ¿Qué es lo que tú dices en este momento? Sí. Al igual, pues también es como, ¿usted cómo lo ve? Como en circunstancias que vemos aquí donde David tuvo la oportunidad de poder atacar a Saúl ahí. ¿Cómo usted ve ese dominio propio hoy en día? Como tenemos oportunidades, pero saber tener ese dominio para hacerlo acorde como Dios quiere, en vez de tal vez nuestro beneficio propio o que nos ganen nuestras propias intenciones antes de las de Dios primero. Sí, digo, es saber escuchar a Dios antes de reaccionar en base a mis emociones. No permitir tal vez que el temor me detenga. Tal vez
eres un empresario y has pensado en abrir, ¿verdad?, otro sucursal o otro negocio, pero lo que te está deteniendo es el temor. Bueno, hay que ir y buscar el fruto del Espíritu Santo, donde ves, el dominio propio no es que solo siempre te va a frenar, en veces te va a impulsar, Sí. en veces te va a empujar a salir de tu temor que te está deteniendo. Entonces el dominio propio no solo en veces frena, pero en veces También impulsa. Me encanta eso. Sí. Me encanta, y también pienso en Cristo, en Jesús, que es el mayor ejemplo de liderazgo que tenemos y que a la vez es el líder con mayor autoridad en toda la historia, y cómo él también supo frenar esa autoridad en Filipenses cuando dice que él se despojó a sí mismo, o sea, él pudiendo, cuando estaba yendo a ser crucificado, pudiendo ordenar a que una legión de ángeles viniera, y él tuvo ese dominio y ese control. Entonces me encanta que también tenemos en la Escritura ese ejemplo de Jesús. Sí. Pues muy bien, creo que hemos terminado por hoy. Buenísimo. Excelente, pues gracias Pastor Chris, gracias André, y nada más animarlos, invitarlos a que pueden seguir escuchando todos los podcasts de Líder de Hoy en www.liderdehoy.com y en todas las plataformas, en Apple Music, en Spotify, YouTube, en todo lado.